6 de la mañana, 41 minutos, y comienza la carrera electoral en el país. Y tal parece que ya no hay nada, o por lo menos algún conflicto que la detenga. ¿Qué dicen los actores políticos a propósito de este tema? Estamos ya en contacto con la senadora del Movimiento al Socialismo, la señora Adriana Salvatierra, Manuel Saavedra, vocero de Juntos, y también saludamos a Miguel Roca, candidato por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a los tres. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, a ver, comencemos. Buenos días a la teleaudiencia, buenos días a Adriana, a Manuel. Aquí contento de estar compartiendo con ustedes. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Tal parece que el camino ya está saneado. ¿Qué opina usted, senadora Adriana? Bueno, creo que lo importante es que se ha materializado una fecha impostergable, definitiva, para llevar adelante el proceso electoral. Uno de los procesos en este momento más importantes, puesto que se requiere un gobierno legítimo que pueda contribuir a salir adelante de la crisis que se está viviendo en este momento desde el punto de vista sanitario y que se empieza a sentir, por supuesto, en los efectos a partir de la crisis económica. Creemos de todas maneras que se ha puesto fin a los intentos de prórroga de un gobierno que no emana de la voluntad popular, que no ha sido elegido por las urnas y que de una u otra manera no ha cumplido las tareas de transición que se le habrían encomendado. Cuando uno habla de un gobierno de transición, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Política del Estado, se refiere a un gobierno que no debería durar más de 90 días y que su única tarea es convocar a un proceso electoral. Sin embargo, durante esto, por supuesto, se presenta la crisis sanitaria. Eso no es responsabilidad de la señora Áñez, es un conflicto mundial. Sin embargo, no ha cumplido incluso las tareas en torno a la atención de la crisis sanitaria. Bolivia ha sido uno de los 5 países que hasta el momento se tienen referencias que hubieran clausurado el año escolar, cuando esto implica un duro golpe en torno a la desigualdad del acceso a la educación para los niños, cuando no se ha logrado contener de forma efectiva la crisis sanitaria y cuando se han gastado más de 5.800 millones de dólares solamente hasta el mes de junio del Producto Interno Bruto, sin contar el uso de créditos del Estado, de los cuales la gente no tiene referencia alguna sobre el uso de esos recursos para el fortalecimiento del sistema sanitario. Entonces creo que es importante valorar que se ha conquistado una fecha definitiva del proceso electoral, que se ha puesto un límite a la vocación prorroguista de la señora Yanine Áñez. ¿En qué responde, señor Saavedra? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a Adriana y a Miguel. Sin duda alguna es muy importante. Ya los bolivianos tenemos la certeza que el 18 de octubre vamos a ir a las urnas para tener un gobierno electo. Pero yo le quiero recordar a Adriana que esa fecha ya estaba definida. No era necesario matar 40 personas por falta de oxígeno para reconfirmar esto. Lastimosamente el marxismo nos ha demostrado una vez más que no les importa la vida, que no les importa la salud de la gente y que para ellos está primero llegar al poder a cualquier costo. Es lamentable lo que hemos vivido los últimos 10 días o 12 días los bolivianos solamente por un capricho de algunos políticos que quieren desestabilizar a un gobierno y a la democracia. Esa fecha ya estaba definida. ¿Qué es lo único que han sacado con esto? Reafirmar lo que el Tribunal Supremo Electoral definió. Y si las elecciones han cambiado de fecha, no ha sido porque nos ha dado la gana a los bolivianos o al gobierno, ha sido porque lastimosamente vivimos una pandemia. Yo le quiero recordar que ustedes participaron de algunas de esas modificaciones. Inclusive, Evo Morales manifestó que participó de la negociación en el Tribunal Supremo Electoral junto a Arce Catacora. Ustedes aprobaron una ley. Entonces, no creo que sean momentos para tratar de confundir. De todos modos, lo importante en este momento es que la pacificación del país se ha consolidado. Esto nos demuestra que el diálogo puede solucionar muchas cosas. No se cayó en la trampa del marxismo, que era incurrir en la violencia, en la muerte, porque eso era lo que ellos buscaban. El país ya tiene una fecha definida. Se ha establecido que el 18 de octubre vamos a ir a las urnas para tener un gobierno electo y nuestra democracia. Tal vez la pacificación no es el camino más fácil ni más rápido, pero le aseguro que es el mejor camino para los bolivianos. Señor Roca, ¿usted cree que han sido innecesarios estos conflictos que se han registrado en el país previo a este proceso electoral?
Absoluta y totalmente innecesario. Ha sido un crimen literalmente contra la población boliviana lo que ha protagonizado el MAS. No hay otra palabra para ello. Como bien dice Manuel, la fecha del 18 de octubre ya estaba definida. Nos sorprende ahora escuchar a la senadora Salvatierra decir exactamente las mismas palabras que había dicho el presidente del Tribunal Electoral. El 18 de octubre es una fecha inamovible, definitiva e impostergable. Acaba de usar las mismas palabras que ya había usado el presidente del Tribunal Electoral. Ha sido simplemente, el MAS quiso hacer una demostración de fuerza, porque lo que le importa es el poder. Nunca le ha importado la población boliviana, eso nos lo ha demostrado durante 14 años. Recordemos que estamos en esta transición que tanto critica la senadora por el fraude colosal, monumental que cometió Evo Morales y todos ellos en octubre pasado. Entonces, claramente era innecesario. El MAS provocó el problema y el MAS después no le quedó otra que dar un paso hacia atrás y levantar los bloqueos. Pero fíjese lo que está pasando. Está pasando algo interesante. La senadora habla de la transición, de que el gobierno ha, excedido sus facultades como gobierno de transición, pero el MAS desde la Asamblea Legislativa está haciendo exactamente lo mismo. Son una Asamblea Legislativa prorrogada, con la misma resolución constitucional que el gobierno de transición está prorrogado. Y esa mayoría masista en el Parlamento no lo entienden. Primero, están asfixiando el país con recursos, porque lo esté haciendo bien o mal el gobierno, no vamos a entrar en este momento en esta discusión. Sí se necesitan recursos y el masismo los está bloqueando sistemáticamente. Sale la presidenta Áñez, la presidenta y candidata, porque ese es otro gran error, a decir electoralmente un bono de 500 bolivianos, inmediatamente sale Arce Catacora a decir, no, yo doy bono de 1,000 bolivianos. Y lo hace aprobar en la Asamblea Legislativa, hace aprobar 2 créditos de los 5 que tiene bloqueados desde hace semanas, y además le dice al gobierno, no me vas a matar el cambio, hágase mi bono azul de 1,000 bolivianos, que está bien, no tenemos nada contra los bonos, la población lo necesita, y luego no le permite gastar ni un centavo más al gobierno. Tiene a la población, a la economía asfixiada el MAS en su gestión prorrogada. Y si el MAS está criticando los excesos del gobierno en su transición, tiene que ver que está cometiendo iguales o mayores excesos en su prórroga del mandato legislativo que tiene. Senadora, ¿qué responde? Bueno, primero que, me anoté varias cosas. La primera de ellas es que no pueden atribuir la cantidad de personas que han fallecido por COVID a causa del movimiento, de una medida asumida por el movimiento del socialismo. Por 2 motivos. Primero, porque cuando uno revisa las notas de prensa, y aquí las tengo de página 7, el 15 de junio, 22 de julio, 29 de julio, 14 de julio, 23 de julio, 16 de julio, empiezan a ser titulares que hablan sobre que La Paz, Cochabamba sufren por la escasez de oxígeno, la falta de espacios en Quillacollo, la falta de oxígeno, los hospitales no cuentan con oxígeno. O sea, atribuir la deficiente gestión de la crisis sanitaria al movimiento al socialismo creo que es cuando menos un exceso. Porque hemos llegado a 4.000 muertos y después de alcanzar esa cifra, más de 3.000 hasta el 6 de agosto, más de 3.300, recién la señora Yanine Áñez anuncia la distribución de kits, de más de 150.000 kits de medicinas para los contagiados de COVID. 3.000 muertos después empiezan a distribuir medicamentos. Entonces, venir a decir que es el MAS el que tiene la culpa de estas cifras, creo que es cuando menos un exceso. Y además que se ha visto en diferentes videos en las redes sociales que se autorizaba el paso, y era una protesta legítima. Legítima porque Miguel Antonio, y Mamén sabe, porque Mamén es que, si no me equivoco, es candidato a parlamentario. El problema es que el Tribunal Supremo Electoral no estableció esto a través de una resolución, de una ley. La convocatoria del 6 de septiembre fue a través de ley. Una resolución del Tribunal Supremo Electoral es un instrumento normativo jurídicamente inferior. Por tanto, si no se cumplía la resolución y se apelaba al cumplimiento de la ley del 6 de septiembre, las elecciones iban a ser declaradas nulas. Y nuevamente se iba a prorrogar el conflicto. Por tanto,
la acción del movimiento del socialismo en la Asamblea Legislativa fue la decisión de garantizar que un instrumento jurídico de igual jerarquía a lo que se viene desarrollando en los anteriores procesos en los que se dispuso la fecha, sea el que rige este proceso electoral. ¿Por qué el 3 de mayo, el 2 de agosto, el 6 de septiembre van a ser por ley y supuestamente la última fecha definitiva van a ser a través de una resolución? No tiene sentido, salvo que el único sentido sea que una convocatoria sea absolutamente frágil para que termine cayendo por la voluntad de prorroguista del gobierno. Y un último elemento, creo que es importante resaltar lo siguiente. Atribuirse, ¿quién se atribuye el proceso de pacificación? Yo creo que empezar a buscar cálculos políticos cuando para nosotros ha primado el sentido de responsabilidad respecto a garantizar un proceso electoral, ver quién logró una segunda pacificación, porque esa es la línea comunicacional de la señora Áñez. El problema es que al diálogo que convocó la señora Áñez no asistió el movimiento del socialismo, no asistió Carlos Mesa, no asistió Tuto Quiroga, no asistió Luis Fernando Camacho. Es un diálogo convocado por la tercera en la opción electoral al que asistieron del quinto hacia abajo, para encima ratificarle que ellos buscaban su renuncia a la candidatura a la presidencia. O sea, convoca del quinto hacia abajo y encima le piden la renuncia. ¿Qué legitimidad, qué bandera de victoria se puede levantar a partir de eso? Senadora, permítame, por favor. Es un exceso atribuir, y con esto termino, es un exceso atribuir la responsabilidad respecto a esto, porque los únicos responsables son aquellos que durante estos meses tuvieron una gestión sanitaria deficiente. Bien. Y el único interés del movimiento al socialismo es garantizar con responsabilidad una fecha de elecciones que no sea rebatida a través de las decisiones individuales de otros actores políticos. Bien, la senadora se ha referido justamente a la agrupación Juntos. ¿Qué dice el vocero de esta alianza? He escuchado atentamente lo que ha manifestado Adriana y no ha dado ninguna justificativa válida para que lo que hicieron se pueda explicar de una manera coherente. Matar a cerca de 40 personas por falta de oxígeno, eso no tiene perdón de Dios. Ni en las guerras ocurren estas situaciones. Después empezó a hablar de otras cosas, pero lo importante es lo que hemos vivido los últimos 10 días. ¿Y por qué lo hemos vivido? No hay ninguna sola explicación coherente que nos puedan dar. De verdad que esto no se entiende, ni en las guerras pasan estas situaciones. Estamos pasando por momentos difíciles los bolivianos, sin lugar a dudas. El coronavirus nos ha golpeado muy duro, sin lugar a dudas, pero también deben asumir algo de responsabilidad. ¿Cómo estaba el sistema de salud que recibió este gobierno después de todos los años que ellos tuvieron y que los abandonaron? En algunos meses ha hecho mucho más de lo que ellos hicieron durante los 14 años que estuvieron en el gobierno. Y les puedo dar datos puntuales. Ellos daban cerca de 1.000 ítems de salud al año. Ahora se han dado cerca de 7.000 ítems de salud en 4 meses. ¿Sabe cuántas unidades de terapia intensiva había en el país cuando dejaron ellos el gobierno y huyeron porque nos hicieron fraude? Cerca de 74. En este momento hay cerca de 300. Y así podemos seguir enumerando algunas cosas que se han hecho que ellos no hicieron lastimosamente. Pero la crisis sanitaria nos ha golpeado a todos, y la estrategia del MAS de que el pueblo boliviano sufra no empezó ahora con este bloqueo perverso. Esto viene desde noviembre del año pasado, cuando desde México se ordenaba que se cerquen las ciudades para que no entre el alimento y la gente sufra y no pueda comer. Luego ese bloqueo perverso, que la estrategia pasó a la Asamblea Legislativa, bloqueando recursos para luchar contra el coronavirus y reactivar la economía, y por un capricho político no les daba la gana de viabilizarlo. Ahora han cometido un grave error al promover ese bloqueo de la muerte, que fue la última estrategia, y se han dado cuenta, y eso les va a pasar una factura en las próximas elecciones del 18 de octubre. Y para tratar de lavarse la cara, ahora han intentado viabilizar algunas cosas que tenían bloqueadas, como son los bonos, como son los créditos, para poder luchar contra el coronavirus. Y eso lo hacen porque se han dado cuenta del tremendo error que han cometido. Pero la población se da cuenta de lo que han hecho, y nada puede justificar el sufrimiento de la población. Yo les quiero mostrar algo, y quiero que me diga, Adriana, ¿qué siente cuando ve esto? Vamos a... sistemas con oxígeno. Les pido de todo corazón, no sean malos, no sean tan malditos. Por favor, dejen pasar. Don Mario murió por la falta de oxígeno de sus bloqueos. Y no hay nada con lo que ustedes puedan justificar esto.
La pacificación no significa impunidad y los responsables de estos hechos van a tener que responder ante la justicia, porque eso es lo mínimo que se debe hacer en este momento. Hay gente responsable de haber asesinado de una manera inhumana a ciudadanos que perdieron la vida porque no pudieron respirar, les robaron hasta el aire y van a tener que responder por esta responsabilidad histórica. Bien, vamos a continuar con este análisis, por favor, si me permiten, y hablamos de otro tema que también preocupa y es el tema económico. En las últimas horas se ha conocido la apreciación justamente del candidato a la presidencia, el señor Carlos Mesa, quien ha dicho de que Bolivia va a enfrentar una de las peores crisis de toda su historia. Incluso ha hecho una comparación, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Es posible que pueda existir devaluaciones, cambio en las políticas monetarias? Señor Roca, ¿qué opina usted al respecto de él? Estamos en una situación, como bien dijo nuestro candidato a la presidencia, Carlos Mesa, catastrófica en términos económicos. El MAS ya nos dejó una economía igualita a la que nos dejó la dictadura de Banzer, el año 78, igualita. Reservas internacionales cayendo, un altísimo endeudamiento externo, un déficit fiscal ya crónico, empresas estatales deficitarias. Después de la bonanza que igualito que la dictadura bancerista experimentó por los precios altos internacionales, Evo Morales hizo una fotocopia arrugada del modelo económico bancerista y nos dejó una economía depauperada. Del 78 al 82 nos rodamos las gradas por la inestabilidad política, por las transiciones justamente por la gente que no supo entender lo que es una transición, intentó prorroguismos, etcétera. Nos rodamos las gradas, llegamos a tener 8 presidentes en ese periodo, 6 de facto y 2 transitorios. Uno solo de ellos intentó un prorroguismo. La otra entendió su rol y nos sacó de ese atolladero. Pero a este problema que nos dejó el MAS se suma el problema de la pandemia. La pandemia en todo el mundo ha traído un problema económico. Entonces lo que ha ocurrido aquí es que sobre mojado llovido, como se dice vulgarmente, a una economía depauperada que nos dejó el MAS con 5 años consecutivos de déficit fiscal y las condiciones que acabo de describir, tenemos el problema de la pandemia. Por eso es que se necesita un gobierno serio, por eso es que se necesita un gobierno que entienda los problemas y que ponga primero a los ciudadanos. La crisis que tenemos por delante es fuerte, la salida para la crisis no va a ser fácil, pero se necesita primero de un gobierno legítimo. Por eso la urgencia de las elecciones, y creo que ya todo el país coincide en eso. Segundo, se necesita un parlamento sólido detrás de ese gobierno. Tercero, se necesita un gran acuerdo nacional sobre algunos aspectos básicos, sobre todo cómo afrontar la salud, cómo enfrentar el problema de la educación y cómo enfrentar el problema del empleo. Lo que tenemos por delante es muy serio y, como bien lo dijo Carlos Mesa, es una crisis sin precedentes quizá en los últimos 100 años de nuestro país. Bien, antes de continuar les voy a pedir por favor a mis dos invitados de que puedan ser breves en sus respuestas. Senadora, ¿qué opina al respecto de esta posible crisis económica que va a enfrentar Bolivia? Bueno, la crisis económica es producto de las malas decisiones que se han asumido. Obviamente también hay un proceso de recesión global. O sea, si bien, por ejemplo, hay países de Asia que van a entrar en una recesión mínima, máximo alcanzar el 1%, Bolivia, el propio señor José Luis Parada ha dicho que entrará en una recesión mínimamente del 8%. Y el problema es que se han gastado la plata de los bolivianos. Yo, Miguel Antonio, yo creo que sería correcto hablar con un poco de honestidad en torno a las cifras económicas. ¿Por qué se lo digo? Cuando Carlos Mesa era presidente y se tenía que extender la mano para conseguir recursos para pagar los salarios de los profesores, de los servidores públicos, el Producto Interno Bruto alcanzaba 9.500 millones de dólares. 4 de cada 10 bolivianos vivían en extrema pobreza con menos de $1 al día. Y esas cifras, el Producto Interno Bruto, es más del 50% del Producto Interno Bruto de esos 9.500 millones de dólares estaban comprometidos con el pago de deudas, con créditos externos. Y en la gestión del movimiento al socialismo, en la gestión en la que ha encabezado económicamente Luis Arce,
La gente ha vivido el cambio económico. La gente tiene memoria. La gente sabe que hace un año estaba mejor que ahora. La gente sabe que de esos 9.500 millones de dólares se pasó a 42.500 millones de dólares, que lo ha dicho el propio José Luis Parada. Esto no es una cifra que yo me estoy inventando. Es más, la reducción de la deuda externa se redujo del 50 al 24, porque más allá de las cifras, el cálculo se realiza en base al Producto Interno Bruto. Y la cifra de extrema pobreza de 4 de cada 10 se redujo a 1.5. Y del 60% de pobres que teníamos en el 2005 se redujo al 37%. Entonces, no se puede hablar de economía o de crisis económica en abstracto. Estábamos mejor hace un año económicamente. Hoy todo el mundo enfrenta esta crisis, pero se agrava porque hasta el 10 de junio gastaron el 13.7% del Producto Interno Bruto, es decir, 5.800 millones de dólares que nadie ve en ningún fortalecimiento del sistema sanitario. Bien. Entonces yo le invito a revisar un poco los datos. Y finalmente, mira, querido Mamen, yo no sé por qué te sorprende que este año se otorguen 7.500 ítems cuando el año pasado, el 2019, hasta noviembre se habían entregado 8.000. O sea, no es una novedad el aumento de los ítems y podemos certificarlo porque ese fue el inicio de puesta en marcha. Muy bien, senadora, permítame por favor para que escuchemos también la respuesta de nuestro invitado. Señor Manuel, ¿qué opina? Definimos el presupuesto y sabemos cuántos ítems se otorgan de salud anuales. Esto no es un logro de la señora Áñez, sino es una decisión Permítame, senadora, por favor, de la implementación del Sistema Único de Salud. Muy bien. Permítame, senadora, para poder escuchar también la apreciación de nuestros invitados. Señor Manuel, adelante. No es humano, no es coherente, no es lógico, no me parece adecuado. Ahora sí lo escuchamos. Señor Manuel, por favor. Sí, no escuché su pregunta, disculpe, parece que hubieron algunos problemas de audio. Sobre el tema económico, ¿cuál es su percepción, por favor? Bueno, gracias. Sin lugar a dudas, el masismo ha desaprovechado una de las mejores épocas que ha tenido el país, pero no ha sido por las gestiones del MAS. Tenían un barril de petróleo más de $100, precio de los commodities para exportar altísimos, y eso generó que hayan recursos, pero lastimosamente hemos desaprovechado una época de oro. Yo le pregunto, efectivamente la economía de los bolivianos aumentó en la capacidad de compra, en el circulante, por esos precios elevados. Y en ese sentido también acompañó las mejoras en el sistema de salud, en la educación, en las carreteras tenemos 3, 4, 5 veces mejor un sistema de salud. No, lastimosamente el MAS lo único que hizo fue invertir en cosas innecesarias. Y hay una serie de proyectos que yo se los puedo comentar. Cuando el masismo deja el gobierno, después de que hacen fraude y tienen que huir, lastimosamente dejaron un hueco en la economía del país por más de 18.000 millones de bolivianos. Esa asamblea legislativa que ahora bloquea los recursos para luchar contra el coronavirus, reactivar la economía, levantaron la mano sin preguntar nada y aprobaron más de 230 créditos, la mayoría chinos. ¿Para qué? Para construir palacios, para construir museos, para construir plantas de urea lejos del aparato productivo, cerca de donde hay cocaína en el Chapare, plantas de industrialización de caña de azúcar, lejos de donde hay caña, donde no hay caña y no funciona. Una serie de proyectos innecesarios, inútiles en este momento, en los que solo se gastó porque había dinero, pero no por la gestión del masismo, sino porque los precios del petróleo, de los commodities estaban altos y había la posibilidad de gastar. Lastimosamente, han sido muy irresponsables. Se vienen épocas difíciles para el país, sin lugar a dudas, pero no solo para Bolivia, para todo el mundo. Y vamos a tener que salir adelante como lo hemos hecho antes, en función a la unidad, a la capacidad que tenemos los bolivianos. En ese sentido, el gobierno de Yanina Áñez ya ha empezado a implementar algunas políticas. ¿En qué sentido? Crear nuevos empleos, en proteger el empleo ya creado a través de las políticas que ya se conocen. Por otro lado, el tema de los bonos. Nunca antes en la historia se habían repartido tantos bonos. Se han repartido más de 10 millones de bonos. El masismo repartía bonos en momentos cuando la economía tal vez no los necesitaba, pero en este momento sí se necesitan los bonos porque generan liquidez, generan poder de compra en el ciudadano y eso reactiva la economía. Ya se ha anunciado que para el próximo año también se ha anunciado y se van a distribuir los mismos bonos que se han distribuido este año cabalmente, porque el año que viene la crisis nos va a golpear todavía más fuerte y es necesario que el ciudadano tenga poder de compra y se pueda dar liquidez a la economía.
Y son varios temas previo a estas elecciones que va a enfrentar el país, y quiero agradecer a mis invitados, al señor Miguel Roca, candidato por Comunidad Ciudadana, al señor Manuel Saavedra, vocero de Juntos, y a la senadora por el Movimiento al Socialismo, la señora Adriana Salvatierra. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Comienza ya la carrera electoral y estas son las propuestas que hemos conocido. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hay más.